Para poder cerrar el año, el 2023, como pastor me he propuesto que como iglesia exploremos la doctrina de la salvación. Este es un estudio riquísimo de la palabra de Dios, toca bastantes temas importantes y de hecho es una de las cuestiones más urgentes y necesarias en nuestros días, porque las personas están buscando una solución, una respuesta para su eternidad, para su alma. Y esta serie de predicaciones y meditaciones que estoy desarrollando está durando algunas semanas porque estamos desarrollando precisamente un acróstico de la palabra salvo. En la primera predicación que tuvimos la semana pasada llevó como título Separados de Dios y el día de ayer la predicación que compartí se tituló Ante un Dios justo. Para poder entender esta doctrina de la salvación es muy importante que nosotros podamos entender, comprender, profundizar en aquellos temas que la palabra de Dios nos presenta. Si nosotros no somos conscientes del problema en el que nos encontramos, no somos conscientes de la necesidad espiritual que tenemos, entonces es probable que no busquemos una solución, que no busquemos un remedio para nosotros. Es por eso que antes de hablar de la solución, antes de hablar de la misericordia, de la gracia de Dios, primero tenemos que hablar de la ira, del castigo, de la condición humana, de la desesperación y la miseria en la que se encuentra el ser humano, para que entonces podamos buscar la gran salvación que el Señor nos ha ofrecido en la persona de Cristo. Esta semana, hermanos, estamos iniciando una nueva serie de meditaciones que si Dios nos presta la vida, sé que va a ser de mucha bendición. Pero también quisiera que cerráramos el tema de la semana pasada, Separados de Dios, con un tema especial que he preparado para ustedes, que es un cierre de las reflexiones que aprendimos y recibimos la semana pasada. Así que si ustedes son de los que toman notas, si ustedes son de los que están escribiendo, ¿no? Están queriendo llevar como un compendio de lo aprendido, este tema viene a ser el cierre de nuestra serie Separados de Dios. Ahora, ¿cuál es el título que el día de hoy vamos a abordar? Nuestra meditación lleva como título, como quizá ya lo pudieron ver en la miniatura, La miseria del hombre. Ese es el título que vamos a abordar en esta mañana, la miseria del hombre. Y este título se refiere a la condición caída, a la condición en la que el hombre llegó a encontrarse después de haber desobedecido, después de haberse rebelado contra Dios. Como vamos a ver en un momento más, hermanos, una cosa es la caída del hombre, una cosa es la rebelión del hombre y otra es los efectos de la caída del hombre. Sabemos que el hombre cayó, como lo exploramos en la semana pasada. El hombre desobedeció a Dios, se rebeló contra él, dio la espalda, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el hombre? A partir de entonces, ¿cómo fue que empezó a vivir? ¿Cómo fue que se encontró? Bueno, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, hermanos, en nuestra reflexión. Pero antes de ir a ella, me gustaría recordarles que el día de mañana, a las 2 de la tarde, vamos a tener este programa preparado especialmente para aquellos que queremos presentar una defensa, queremos saber cómo podemos abordar las falsas enseñanzas que abundan en este mundo y también que podamos asegurarnos de cuál es el único evangelio que hay. Porque, hermanos, es importante resaltar esto, no hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios, no hay 10 evangelios, así como no hay 2 verdades, 2 salvadores, 2 caminos, sino solo uno, así también el evangelio de este único Salvador es uno. Y es importante, querido hermano, que tú puedas conocer el evangelio predicado por el Señor Jesucristo, replicado por los apóstoles, que tiene que ser el mismo evangelio que nosotros estamos predicando. Y si alguien acaso tiene un evangelio diferente, si alguien acaso viene con una doctrina distinta, no debemos oírle. Debemos más bien presentarle la verdad y esperar que esa persona pueda venir a los pies del Salvador. Bueno, mis queridos hermanos, aquí comenzamos nuestra reflexión del día de hoy. Preparen sus cuadernos de notas, preparen sus Biblias, porque vamos a comenzar.
Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es profundamente triste y lamentable que el hombre, quien fue creado a imagen y semejanza de Dios, se haya rebelado contra su Creador y haya quebrantado la ley que recibió para vivir. Pero es igualmente lamentable la condición espiritual y moral en la que llegó a encontrarse después de su desobediencia. Como ya se ha dicho anteriormente, el evento histórico de la rebelión del hombre contra Dios recibe el nombre de la caída. Leyendo Génesis 3 podemos comprender cómo fue que el hombre desobedeció y se apartó de Dios, pero vamos a necesitar leer el resto de la Biblia para alcanzar a comprender qué tan bajo cayó y lo degradada que vino a ser la condición posterior del hombre. Quisiéramos poder decir que después de la caída, el hombre se vio afectado solo superficialmente y que sus facultades morales internas se mantuvieron intactas. Es decir, que el hombre pecó, pero sigue siendo bueno, sigue siendo justo. Sin embargo, hermanos, no es así. Quisiéramos poder decir que luego de desobedecer, el hombre se aferró a Dios, comenzó a buscarlo con todo su ser para regresar a una comunión y relación correcta con Él. Pero si leemos con cuidado, si somos honestos al leer la historia de la humanidad a lo largo de los años y nos miramos a nosotros mismos, podremos decir que no es así. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este pasaje afirma que el hombre no busca a Dios, no acude a Él, no se rinde ni declara su gran necesidad de su Creador, sino por el contrario se endurece cada vez más, busca muchas perversiones y ama las tinieblas y el pecado. A lo largo de la Escritura, queridos hermanos, Dios nos provee muchísima información de esta nueva condición y disposición interna del hombre, la cual ya no es santa, no es buena, sino corrupta y perversa. Los teólogos reformados han llamado a esta condición caída y a sus consecuencias la miseria del hombre. Vamos a ver en qué consiste. En Juan capítulo 8, versículo 43, el Señor Jesús dijo esto: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Este pasaje señala que el hombre caído ya no tiene la capacidad ni la disposición de escuchar a Dios o de recibir su palabra. Sus oídos, al igual que un sordo, han dejado de oír. No solo eso, sino que en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús también declaró esto a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto significa que para poder ver, el hombre necesita tener la experiencia espiritual de nacer de nuevo. Aparte de esto, el hombre está ciego, lo que implica que no puede entender ni discernir las cosas espirituales. Así que, según lo anterior, hermanos, la miseria del hombre implica que está sordo y ciego ante las verdades y glorias celestiales después de que cayó en el huerto del Edén. No puede recibir la gloria, no puede recibir la verdad, ni la puede entender. Pero la miseria del hombre no termina aquí. Alcanza también sus afectos y sus deseos más profundos. Ahora bien, cuando hablamos de los afectos del hombre, nos queremos referir a lo que el hombre ama y también a lo que el hombre aborrece. Estamos hablando de lo que le entusiasma y lo que le aburre. Estamos refiriéndonos a todo aquello en lo que se deleita y lo que más le desagrada. ¿Cómo son entonces los afectos del hombre después de la caída en el huerto del Edén? Bueno, la Biblia nos dice claramente que el hombre siente antipatía hacia Dios. En otras palabras, el hombre rechaza y resiste a Dios. Pero no solo eso, sino que ha rendido sus afectos y sus deseos a cosas perversas, de modo que ama el pecado y se deleita en la maldad. Mira esto, el hombre fue creado para amar a su Creador, pero ahora ama lo que su Creador aborrece. Juan capítulo 1, versículo 11 dice sobre Cristo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Dios se encarnó, vino a los hombres a buscar a los pecadores, pero ellos le rechazaron y le aborrecieron. En pocas palabras, le cerraron la puerta en la cara. Además, Juan capítulo 3, versículo 19 declara lo siguiente: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este pasaje es aturdidor. Aquí dice que los hombres son condenados porque habiendo venido la luz que es Cristo, los hombres en sus afectos se aferraron y amaron las tinieblas, que son la representación bíblica del pecado y de la perversidad. Así que la miseria del hombre no significa solamente que está ciego, que está sordo espiritualmente, sino también que resiste y rechaza a Dios mientras ama y abraza el pecado. No obstante, esto no es todo. La miseria del hombre también se refiere a lo que el hombre elige, es decir, elige pecar y vive en esa maldad por voluntad propia. Esto es una consecuencia natural de lo anterior, ya que el hombre está ciego y sordo en cuanto a lo espiritual, y ya que está inclinado a la maldad, pues no es de extrañar que sirva a su amo y su señor llamado pecado. Mira lo que Pablo dijo sobre los hombres caídos en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Es aquí donde podemos leer esto, y quiero pedirte que observes cómo los hombres, al estar inclinados a la maldad, buscan muchas perversiones. El texto dice así: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta también es la miseria del hombre: un corazón endurecido, vanidad en su mente y un entendimiento sumido en la oscuridad. No solo esto, sino que en su segunda carta a Timoteo, Pablo le dijo esto en el capítulo 3, versículo 2 a su discípulo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Puedes verlo, querido hermano? Esta es la miseria de Adán heredada a sus hijos. Esta es la descripción verdadera de los hombres. Muchas personas, cuando leen la Biblia, esperan encontrar allí la historia de hombres buenos, hombres justos, amantes de la verdad, que se esfuerzan por buscar a Dios porque lo aman, porque desean estar junto a Él. Pero no es así, hermanos. La Biblia es la historia de hombres y mujeres que cayeron con Adán en el huerto del Edén y que a partir de entonces buscan muchas perversiones y rechazan a Dios porque están ciegos, porque están sordos espiritualmente. Es sumamente triste, da pena y dolor saber esto sobre la raza humana, la raza a la que tú y yo pertenecemos, pero es la verdad. Y si alguna vez esperamos entender la obra salvadora de Dios en favor del pecador caído, tenemos que aceptar que todo lo anterior es verdad acerca de nosotros mismos. Esta es la miseria del hombre. Vamos a meditar en esto el día de hoy. Oremos. Señor soberano del cielo y de la tierra, en tu palabra tú nos dejas ver cómo fue la condición después de la caída, cómo vinimos a ser no solo Adán, sino toda su descendencia después de que nos apartamos en el huerto del Edén. Y al leer la Escritura, Señor, descubrimos que estamos sordos y ciegos ante tu verdad. No podemos oír tus palabras, no podemos ver tu reino. También nos damos cuenta, Señor, que nuestros afectos ya no están inclinados hacia ti. Como en el principio Adán deseaba hacer tu voluntad, ya no más, Señor, sino que el hombre desea el pecado, se inclina a la maldad, vive en desobediencia. Y así también, Señor, descubrimos con dolor que dadas sus circunstancias el hombre practica y vive en el pecado. Abre nuestros ojos para ver nuestra realidad, para entender la gran necesidad que tenemos de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Muy bien, mis hermanos, pues espero que esto que hemos meditado el día de hoy quede grabado en sus corazones. Recuerden que durante esta semana estamos abordando y es un tema muy extenso que estamos desarrollando a lo largo de varias semanas. Estamos hablando de la condición del hombre. Esta semana que recién está comenzando, vamos a estar hablando, como lo vimos el día de ayer en nuestro estudio de la predicación, estaremos hablando, hermanos, de cómo Dios es un juez justo, es un Dios santo, un Dios 3 veces santo. Veremos su reacción y su actitud frente al pecado. Veremos qué acciones ha asegurado y garantizado que tomará con relación al pecado. Y veremos todo esto a la luz de las Escrituras. Nos vamos a maravillar de la clase de Dios que tenemos, tan santo, tan justo, tan puro, tan limpio. Y esto, hermanos, va a servir para tener una visión y una óptica más apropiada sobre la salvación que hemos recibido. Aquí termina nuestra reflexión del día de hoy, nuestra meditación. No sin antes, hermanos, recordarles que nos estamos acercando a nuestra conferencia del 2024, un evento que queremos compartir con todos ustedes, y ya mismo está disponible el registro si ustedes desean acompañarnos, si ustedes quieren sumarse a este evento maravilloso que vamos a tener. Por favor, entren a www.ascenderiglesia.com y aquí van a poder sumarse, van a poder registrarse, dejarnos saber también si es que acaso van a requerir hospedaje, porque estamos ofreciendo hospedaje para aquellos que vienen de fuera, aquellos que desean venir, pero quizá se ven impedidos por esto. Les estamos ofreciendo el registro, pero para esto les estamos ofreciendo hospedaje, pero para esto tienen que registrarse. Así que aquí dejo en la caja de comentarios el enlace para que se puedan inscribir, para que puedan hacer su registro y podamos ya estar preparados, ¿no?, para poder recibirlos en el 2024. Recuerden, del 25 al 28 de enero vamos a tener un tiempo inolvidable y de muchísima bendición. Muy bien, mis amados, pues llegó el momento de despedirnos. Mi nombre es Marlon Corona y como siempre estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.